hace. Bueno, vamos a arrancar este programa, un tema súper debatido en los últimos años ya, que viene con muchas controversias, con mucha falta de educación y entendimiento en muchas cuestiones, ¿no? Así que bueno, vamos a presentar a la doctora Silvina Belardinelli, quien es médica especialista en medicina familiar y sexología clínica. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por convocarme ante todo. Por favor, un placer escucharla, un placer verla y bienvenida a Radio Salud. Bueno, el tema que Gracias. hemos elegido para hoy, dentro de los tantos lindos que tiene la sexología y por supuesto la medicina familiar, una especialidad que amo profundamente, eh, es el tema de la identidad de género versus la orientación sexual. Mucha gente no está imbuida y se mete tanto a la política, se entrecruza por tantos lugares que ya hasta mezclamos conceptos. Así que me gustaría que nos explique, nos adentre un poquito en esta cuestión, doctora. Bueno, es un tema muy importante porque hay mucha confusión al respecto. En todos lados se ven lo podés ver en las redes sociales, lo podés ver en la televisión, se habla sobre identidad de género y ya sale un montón de gente a hablar, y pero entonces es gay, entonces etcétera. Hay muchas cosas que no se entienden, sobre todo de las parejas que está involucrado el tema de la identidad de género en el medio. Entonces es importante diferenciar los conceptos. La identidad de género, cuando hablamos de identidad de género, respondemos a la pregunta, ¿cómo me siento? ¿De qué género yo me siento? Eso es lo que va a determinar mi género. Ajá. Porque el género es una construcción social. Uno nace con genitales de determinada forma, o con pene o con vulva, con genitales femeninos, con genitales masculinos, como se les dice, pero el término hombre-mujer es un término que da lugar a una construcción social desde el rol del hombre y de la mujer en la sociedad. Para que una persona sea considerada mujer, para que una persona sea considerada hombre, es porque cumple un montón de parámetros para que la cultura, la sociedad en la que vive, le da ese rol de hombre o de mujer. Entonces, si yo siento que no encajo en ese rol que la sociedad o que la cultura me impone, yo ahí en ese momento estoy hablando de identidad de género. ¿Cuál es mi identidad de género? El género con el que yo me siento, que es muy diferente a la orientación sexual. La orientación sexual responde a la pregunta, ¿qué género me atrae? Entonces, lo importante a saber es que estos dos conceptos no se cruzan. Yo puedo tener la identidad de género que yo considere, de acuerdo a lo que yo sienta, independientemente de mi orientación sexual. Esto es algo que se confunde mucho. Hay mujeres cis y mujeres trans, y hombres cis y hombres trans, que son heterosexuales y que son homosexuales, independientemente de su identidad de género. Entonces, Bueno, yo creo que este es el concepto que más se confunde. porque me viene a la cabeza un personaje que está de moda, porque está mucho en las redes sociales, como esta famosa Traniela, el piloto, Extrañé. que de repente confunde mucho más todavía, creo, ¿no? Porque o trae el tema, para aclararlo por lo menos, ¿no? Porque dice, le gusta vestirse de mujer, no reniega de su genitalidad, y si bien se viste de mujer, dice que le gustan las mujeres. Entonces, quizás confunde esa cuestión. No sabemos hasta ahora, hay personajes así. Yo, Sí, 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 doctora. yo no sé el caso específico de Trañela. Yo te lo respondo más hablando de una, General, en general. sí, de una mujer trans en general, porque en el caso específico de Trañela hubo muchas cosas en el medio, se habló también de un tema de un interés secundario. Ujú. Entonces, realmente desconozco, por eso no me voy a meter El en ejemplo es ese, pero hay otros el caso casos. puntual, Sí, pero te pongo el mismo ejemplo de una persona X, bien. que se siente con un rol femenino, se siente mujer, y como que al mismo tiempo le gustan las mujeres. Ese es el ejemplo que vos me pones, ¿verdad? Exacto. Bueno, perfectamente, perfecto. Nosotros decimos que se trata de una mujer trans en ese caso. Si nosotros consideramos que se trata de una mujer trans, olvídate si es trans o cis, es una mujer, entre paréntesis ponemos trans o cis, que le gusta a otra mujer, bueno, decimos que es una mujer trans lesbiana. Justamente porque la consideramos mujer, aunque sea trans, la consideramos mujer de todas formas. La mujer puede ser cis o trans. Si fuera una mujer trans que le gustan los hombres, sería una mujer trans heterosexual.
Me cuesta Y, entenderlo cuando lo estoy sí, escuchando. Imaginemos en general la población que mezcla todo este tipo de es culturas. complicado. Sí, ¿Sabés cuál es la clave? Yo creo que hay que tener claro el concepto de homosexualidad y heterosexualidad. Porque parece simple, parece algo simple, pero cuando empezamos a analizar estos ejemplos, cuando se meten en medio de la identidad de género, ahí empezamos a dudar. Una persona es homosexual cuando le gusta otra persona del mismo género. Entonces ahí la pregunta que cabe es, ¿cuál es el género de la persona? Bueno, el género de la persona, si yo estoy diciendo que es una mujer trans, su género es mujer. Entonces, si es una mujer y le gusta el mismo género, es una mujer trans homosexual. Si es una mujer y le gusta un género del género opuesto, si le gusta un hombre, es una mujer trans heterosexual. Y pasa lo mismo con las parejas de las personas trans. Porque también se discute mucho, bueno, un hombre que está con una mujer trans, ¿es homosexual o es heterosexual? Eso se habla mucho también, yo lo he escuchado muchas veces. claro. Un hombre que le atrae el género femenino es un hombre heterosexual, o puede ser bi también, porque los bisexuales le atraen ambos géneros. Entonces, un hombre que le atrae que le atrae a una mujer es un hombre heterosexual. Después, si la mujer es trans o es cis, es otro tema, porque también se mete ahí, bueno, está bien, es un hombre que le atrae a la mujer, pero si esa mujer no hizo el cambio de sexo quirúrgico, ¿qué pasa en la intimidad? Entonces, ¿qué cosas le gustan a ese hombre? ¿Realmente es homosexual, es heterosexual? Y hay un tercer concepto que como sociedad tenemos que empezar de a poquito implementar, que no es un concepto fácil porque hay muchos preconceptos y muchos prejuicios de que las prácticas sexuales que le gusten a cada persona no necesariamente están directamente relacionadas con el género que les atrae. ¿Se entiende? A un hombre le puede gustar una mujer, puede ser heterosexual, puede querer estar con una mujer, pero en la intimidad puede tener cierta curiosidad, cierto placer con determinadas prácticas, y eso no hace que necesariamente le guste el género opuesto al que le gusta. Heterocurioso, como dirán algunos en chiste, ¿no? Sí, sí, es que nosotros en la intimidad buscamos lo que nos da placer físico. No importa el género de la otra persona, buscamos lo que nos da placer físico. Después, si somos homo o si somos hetero, eso va a depender del género que nos atrae. Doctora, me Sí, preguntan si puede aclarar qué es cis. Esto que sí, está. por supuesto, esta Sí. es muy buena la pregunta. La persona cis es la persona cuya identidad sexual va acorde con su genitalidad. Ah, Una, ok. una, una persona nace con vulva y se siente mujer, esa es una mujer cis. Una persona nace con pene y se siente mujer, esa es una mujer trans. Y viceversa con los hombres. Ahora, es. A ver, los que tenemos algunos años y varias canas, nos tenemos que ayornar a cuestiones que se nos complican un poco, Es ¿no? re complejo, porque venimos de una sociedad que viene arrastrando un montón de preconceptos. Hombre, Es mujer y difícil. punto. Macho, hembra. Se acabó la historia. Lo otro es un gusto personal, lo otro son elecciones de vida. Entonces se mezcla un montón de cosas. Es tan fácil, doctora, porque, ¿cómo ponemos? A ver, porque supongamos el personaje de este que nombramos recién y cualquier Sí, otro sí, pongamos. que se enoja porque no le dicen mujer. Y yo digo, mujer, útero, vulva, ovarios, eso es una mujer. Es biología, es naturaleza. Entonces, cualquier persona que se sienta mujer, ya se acabó la historia, ya está, es eso. Exacto, exacto. Es ¿Es que así? hay dos cosas, si me permite, con todo el Claro. respeto, hay Pero, dos cosas que están buenísimas de las que dijiste para marcarlas y para ver cómo en la sociedad de a poco se tiene que ir amoldando a estos conceptos. Una es la que me hablabas de elección de vida. La orientación sexual no es una elección. bien. Y eso es algo que se viene hablando hace años, desde que tengo memoria que se habla de elección sexual y es algo que cuesta mucho cambiar el concepto. Vamos a ponerlo en el ejemplo de las personas heterosexuales, que por ahí es el más fácil de ver. Ujú. Tu propio ejemplo, mi ejemplo. Nosotros, desde que nacemos, tenemos cierta preferencia por el género opuesto, y yo creo, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo,
en ningún momento se te cruzó por la cabeza, bueno, a ver, yo tengo para elegir, ¿me van a gustar los hombres o me van a gustar las mujeres? No, yo elijo que me gustan las mujeres. No, es algo que No, sentís, no. que te nace. Ujú. Pasa lo mismo con la gente homosexual. Y lo que me planteabas, sobre que la mujer, y vamos a poner el ejemplo de la mujer, es lo mismo para el hombre, ¿no? Ujú. Lo determina la biología y la naturaleza. Bueno, eso es justamente el concepto que más errado está en la sociedad. La biología y la naturaleza, Errado. sí, Bueno. lo que determina la naturaleza y la biología es la genitalidad. Que seas hombre o que seas mujer, el concepto de hombre o mujer te lo da la sociedad y la cultura en la que vives. Es una construcción completamente social, no biológica. Y ahí es cuando tenemos que diferenciar lo que es el sexo genital del género. Una cosa es hablar del género, que el género es un concepto social, y otra cosa es hablar de la genitalidad, que es un concepto biológico. Y después tenemos el sexo cromosómico, si vamos a ahondar más todavía, más profunda, ¿no? Eh, y tampoco podemos adentrarnos en decir, bueno, hay mujeres que tienen útero, ovario, porque hay mujeres que nacen sin útero o que se lo sacan, entonces es como limitar a sentirme mujer si tengo útero y hay un montón de mujeres que no tienen. Entonces cuando uno empieza a mezclar el concepto de género con lo biológico, empezás a darte cuenta que hay un montón de situaciones en las que hay gente que se queda fuera. ¿Me explico? Ujú. Pero la mujer pare, y estamos No hablando, siempre, o tiene esa capacidad. no siempre, no siempre. Hay mujeres que no pueden parir y no dejan de ser mujeres por no poder parir. Claro, no, por supuesto que no, por Y supuesto que hay, no. y hay hombres trans que es como una contradicción esto, porque nosotros socialmente le decimos mujer trans y hombre trans, y cuando empezamos a profundizar sobre el tema decimos, no, pero no es mujer, pero no es, ¿viste? Pero Mm. tenemos como esa contradicción. Hay hombres trans no hormonizados, porque no todos se hormonizan, eh, que llevan adelante un embarazo porque tienen órganos genitales femeninos internos, porque tienen útero, porque tienen ovario, y tienen un parto. Y socialmente son hombres trans. Por eso te digo que es muy, muy difícil si vamos a tomar el género como algo biológico, es algo muy difícil de comprender. Por eso es importante la diferenciación de los conceptos, de lo que es hombre o mujer, de lo que es corporalidad, de cómo yo siento mi cuerpo y cómo siento mi genitalidad. Entre la especialidad, entre la sexología, ¿hay consenso en Sí, estos temas? O sea, no hay dudas, no hay discusiones. O sea, no, bien. no. En la sexología también es algo que se habla mucho desde lo psicológico. En sociología nosotros tenemos la mitad de la especialización es médica y la otra mitad es psicológica. Nosotros Ujú. tenemos formación en lo psicológico y en lo médico. Y es algo que se viene debatiendo hace bastante y hay muchos exponentes y es un consenso. Sí. Ujú. Doctora, ¿qué cree que es lo más complicado para sus pacientes cuando vienen a la consulta? Porque mucha gente al día de hoy incluso le cuesta salir, como se dice vulgarmente, del closet, le Sí, cuesta, o le genera dudas decir, che, me gustan las mujeres, pero también me gusta el hombre, sí, pasa o mucho. viceversa. Esto ha ocurrido siempre, lo que pasa es que hoy se puede exteriorizar un poco más, Totalmente, ¿no? totalmente, totalmente. Yo creo que lo más difícil, lo que yo veo, lo más difícil, lo más complejo, lo que más da miedo, lo que más da dudas es la mirada del otro. Y claro. ¿Qué, qué va a pasar? Es que muchas veces se tiene una mirada empática, comprensiva sobre el tema, pero muchas otras no. Y hay mucha gente que tiene miedo de qué va a pasar en mi casa, qué va a pasar en mi familia, con mis amigos, qué va a pasar en mi trabajo. Capaz que no pasa nada, o capaz que sí, o qué va a pasar en la calle. Me pongo algo, una pulserita, algo, voy a una marcha, y qué va a pasar, cómo me van a mirar. Yo noto que la mayor cantidad de problemas, vamos a poner entre comillas, ¿no? de cuestiones por las cuales hay personas que les cuesta más expresar lo que sienten, cómo son, salir del closet y como se dice, es más que nada por la mirada del otro y por el miedo al rechazo. Claro, claro, o que lo mire como un bicho raro.
sí, Desde los cortes de pelo, desde el flequillo, entonces se mezcla lo lo que verde, sea. se ¿Qué mezclamos. pasa si qué pasa si me visto de determinada forma? Si es muy difícil también la primera vez que alguien decide vestirse del género que siente, la Bueno, primera vez que empieza a expresar algo. la verdad que yo me cansé de escuchar casos y ver casos de parejas heterosexuales que se separan y rehacen su vida con el mismo género. Sí, hay Este, un montón de casos. y vos te preguntás, Bueno, y vos te quedás pensando, decir, che, pero ¿qué pasó acá? Si tiene hijos y está lleno. sí, 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 hay mucho. Bueno, esa es buenísima la pregunta que me haces, porque vos fíjate que es un tema tan rico donde sacás, podemos sacar tantas cosas para hablar. Bueno, estas no son personas que eran heterosexuales y se hicieron homosexuales. Eso no existe. Eran personas que probablemente fueron bisexuales, pero ¿qué pasa? Durante toda su vida, pero ¿qué pasa? Hay una escala con extremos y un punto medio. El punto medio es el bisexual puro, digamos, aquella persona que le gusta 50% hombres, 50% mujeres. En un extremo están los homosexuales que solamente les gusta su propio género y en el otro extremo están los heterosexuales que únicamente les gusta el género opuesto. Y en Ujú. el medio hay todo un gradiente, hay un gris de personas. Vos te puede gustar el 80% de tu vida, te pudo haber gustado un género determinado y en algún momento aparece alguien del mismo género que te hace sentir algo que nunca en tu vida sentiste. Y no quiere decir que en ese momento te hiciste homosexual. Siempre tuviste esa predisposición mínima, porque nunca la terminaste de desarrollar, a que te guste el mismo género, hasta que apareció la persona que te hizo sentir eso. Ujú. Pasa mucho eso. Sí, sí, de eso está lleno y aparte conocemos casos por todos lados. Bueno, doctora, la verdad que tratamos de poner un poco de luz sobre el tema que al día de hoy cueste mucho. Yo reconozco que me cuesta separar todos los términos que siempre existieron, quizás. Es complejo. Es complejo, y bueno, traer un poco de luz para... ¿El tratamiento de hormonización es reversible? Dice, nos hacen una pregunta. Bueno, el tratamiento de hormonización es algo que se tiene que mantener a lo largo de la vida porque en cuanto lo suspendes, Vuelve si tu vos lo vez. suspendés durante mucho tiempo, el cuerpo toma control. Sí, Claro, vuelve tu vez hormonal. sí, 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 sí. Bueno, doctora, un placer, me gustaría volver a convocarla para seguir Cuando quieras, el placer es mío, muy amable y te agradezco mucho por la convocatoria. No, por favor, doctora, que tenga un hermoso día. Igualmente para vos. Gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros la doctora Silvina Belardinelli, médica especialista en medicina familiar y sexología clínica. Como decía recién, poniendo un poco de luz a temas que se nos complica mucho entender, ¿no? Qué sé yo, quizás puede ser por una cuestión de edad, nuestros hijos entienden, por supuesto, esto lo tienen mucho más claro que nosotros. Dice, che, papá, ¿cómo decís esto? O nos sale un chiste machista en casa. Dice, che, papá, pará, no se dice eso. Y vos decís, pará, che, cuando éramos chicos decíamos el gordo, el flaco, el negro, el, claro, ¿no? ¿O no? El gordo, el flaco, el negro, el pelado, el esto, el aquello. Y lo decíamos con cariño, y hoy, por supuesto, eso no está mal visto, no se puede decir, o queda feo. Un montón de cuestiones que han cambiado, pero bueno, qué sé yo.